Muy bien, buenos días a todos, hermanos, Dios los bendiga. Empezamos una jornada más de nuestra escuela bíblica y como siempre vamos a empezar haciendo un repaso de lo que vimos la última clase. Habíamos hecho un detalle bastante extenso y lo más completo que podíamos hacer dentro de lo que es el contexto del discipulado acerca de la impecabilidad de Cristo, la imposibilidad de Cristo de pecar, y habíamos explicado el porqué, y es algo que es bueno que nosotros lo podamos tener claro, bien claro, y poder argumentarlo bíblicamente también. Habíamos dicho también que Pablo escribe sobre todo lo que padeció Cristo, sobre su obediencia, y habíamos dicho que escribe Pablo sobre esto cuando dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros». O sea, un ser santo, totalmente santo, eligió cargar el pecado nuestro y llevarlo a la cruz, con todo lo que esto significa. Y habíamos dicho también de que nosotros no podemos apreciar esto ni dimensionarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza es de pecado, estamos inmersos en el pecado, es parte de nuestra propia naturaleza, de nuestra vieja naturaleza, claro está, de aquellos que son convertidos a Cristo, ya no la tienen como un mandato, porque Cristo nos liberó, eso significa la redención, Cristo liberándonos del pecado, comprándonos para Él y trasladándonos desde las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros somos pecadores perdonados, pero aún seguimos siendo pecadores. Sin embargo, Cristo nunca fue un pecador, nunca tuvo naturaleza de pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Habíamos visto algo, había comentado yo algo en la última parte de la enseñanza, y era que nació, como dice la declaración de fe, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María Virgen, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer, dice la declaración, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo y el único mediador entre Dios y el hombre. Repito, el único mediador entre Dios y el hombre. Y ya voy a explicar bien por qué hago énfasis en esto. Se lo pueden imaginar algunos, pero ya vamos a desarrollar. Entonces, este párrafo 2, en el apartado 5, tiene un versículo de referencia en Isaías 53:9, que quiero hacer un breve comentario al respecto, porque habla de la impecabilidad de Cristo. Dice, aunque sin pecado. Y dice Isaías, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esto significa más bien que señalaron su sepultura, o sea, le designaron sepultura. ¿Quiénes? Los líderes judíos junto con los romanos, que fueron quien lo crucificaron. Ellos, al crucificarle entre dos ladrones, determinaron también que fuese sepultado con los impíos.
Mateo 27:38 dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, negarle la honrosa sepultura se consideraba una gran ignominia. Así que hasta ese punto llegó la religiosidad judía, odio, rencor, repudio total que lamentablemente conservan hasta hoy los radicales judíos. Ahora dice también Isaías, más con los ricos. Veamos aquí un contraste entre el designio, de los religiosos judíos y el hecho ordenado por Dios. 2 hombres ricos lo honraron en su muerte. José de Arimatea, ¿y quién fue el otro? Nicodemo. Fueron los 2 ricos que lo honraron en su muerte. O sea que más allá de lo que los religiosos judíos querían para Cristo, mostrar su ignominia, su desprecio hacia Él, Dios tenía otros planes. Entonces, con los ricos. Ahora dice Isaías también en su muerte. ¿Por qué dice en su muerte? Porque el Mesías, nuestro sustituto, sufrió la muerte en ambos sentidos. En el sentido físico y espiritual, durante su temporario abandono por el Padre, más la física cuando entregó su espíritu, cuando dijo Tetelestai, entregó su espíritu. Aunque nunca hizo maldad, esto es, nunca hizo injusticia. Cristo, por eso Él decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nunca hizo injusticia Jesús. Siempre fue coherente con lo que Él enseñó y con lo que Él era. Luego, ahora sí entramos al subpunto 6, al apartado 6 de la declaración de fe, que habla de la concepción en el vientre de María Virgen por el Espíritu Santo, pero hay unos versículos, yo les decía, está un poquito mezclado los versículos, hay que prestar atención cuando estudiamos esto, porque, por ejemplo, Juan 8:46 y Juan 14:30 nos hablan de la impecabilidad de Cristo. Si ustedes leen esos pasajes, se van a dar cuenta. Por ejemplo, el 14:30 de Juan, dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, Cristo no tenía nada que ver con el príncipe de este mundo, con Satanás. Y Juan 8:46, ¿quién de vosotros, dice Jesús, me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No podía ser acusado Jesucristo de ninguna manera de pecado por los religiosos judíos. No tenían por dónde agarrarlo. Luego tenemos la cita de Romanos 8:3, que ya lo comentamos, y es acerca de Jesucristo cargando nuestro pecado en su carne como nuestro sustituto. Eso debió ser como nuestro sustituto para llevar a la cruz el pecado. Aunque siendo pecadores culpables, como leímos recién, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pudiéramos ser justificados legalmente por la sola fe. Al hacer esto, Cristo, Él llevó el castigo sobre su propio cuerpo y sufrió la ira de Dios sobre sí mismo, cosa que ningún ser humano podía hacer más que Él. Hacer y vivir, ¿no? Porque Jesucristo murió, fue sepultado, murió físicamente, fue sepultado, pero sabemos que resucitó al tercer día de estar en la tumba. ¿Por qué? Porque Dios no encontró pecado en Él y fue satisfecha su demanda por el pecado. Luego tenemos Hebreos
4:15, 7:26 y 9:14. El escritor de Hebreos aquí nos refiere acerca del ministerio sacerdotal del Señor, como nuestro mediador ante el Padre, por quien por su humildad conoce por experiencia propia nuestras debilidades. Él experimentó las debilidades de un ser humano, de un hombre encarnado, siendo así el mejor sumo sacerdote que pudiéramos tener. O sea, no era un sumo sacerdote solamente de palabra y por conocimiento, sino que él había experimentado en su propia vida sobre esta tierra, por eso se encarnó, lo que significaba la tentación y cómo podía él vivir aún así sin pecado. Por eso él es nuestro sumo sacerdote, el mejor que pudiéramos tener. Luego tenemos una referencia en Primera de Pedro 1:19 y 2:22 y Primera de Juan 3:5. Estos versículos nos hablan de la impecabilidad del Señor Jesús. No lo voy a repasar porque ya lo vimos. Y su sacrificio expiatorio en nuestro favor, su rol de mediador y sustituto. Ahora sí vamos a entrar al otro apartado, el apartado 6 de este párrafo 2. Y aquí encontramos que dice la declaración de fe: siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María Virgen, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Refiere entonces la declaración de fe a Lucas 1:35, que dice: respondiendo el ángel le dijo, ¿respondiendo a quién? A la propia María, que decía, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, María era virgen, no había tenido relaciones sexuales con nadie hasta ese momento de su casamiento con José. Tampoco tuvo relaciones sexuales con Dios, como muchos le atribuyen, porque el paganismo tenía por costumbre o por ideales de ellos o por creencias de ellos, los paganos, que había dioses que bajaban a la tierra y tenían relaciones con los seres humanos. Parte de eso lo vemos en Génesis 6, por ejemplo, cuando se habla de los ángeles que conocieron, los hijos de Dios conocieron a los hijos de los hombres, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con la concepción virginal de Cristo. No fue así. Dios, nuestro Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, engendra a Jesucristo en el vientre de María virgen. Y continuó virgen hasta ese momento, hasta el tiempo de su alumbramiento. Tuvo un alumbramiento normal, luego Jesús, es decir, que a su tiempo abrió la matriz de María y nació como un niño cualquiera, como cualquier niño nace. De manera que la concepción de Jesús fue un hecho milagroso, santo y único. La concepción de Jesús fue un hecho milagroso y santo y único. Más su gestación en el vientre de María y su nacimiento fueron totalmente normales como cualquier persona normal. Además, Jesús tuvo 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y por lo menos 2 hermanas. Esto lo pueden ustedes leer en Mateo 13, 55, 56 y Marcos 6, 3. Vamos a leer uno de estos pasajes. Estoy más cerca de Marcos, así que lo vamos a leer en Marcos. ¿No es este el carpintero?, se preguntan los religiosos judíos. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas o de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Mateo hace un relato bastante similar a este, dando a conocer de que María no fue ni es perpetuamente virgen, no pudo haberlo sido jamás. Esto ya no voy a entrar en este tema en particular, pero quería hacer esta aclaración para que tuviéramos en claro el papel de María. ¿Por qué? Porque hay uno de los rezos que hace el catolicismo romano, más cuando rezan el rosario ese con las pelotitas, y rezan algo así como Santa María, Madre de Dios, dicen, y eso es una blasfemia grande como todo este. Entonces, María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo era Dios, pero cuando fue engendrado en el vientre de María ya era Dios. No fue hecho Dios por María. O sea, María no fue madre de Dios, sino fue madre de lo que Jesucristo mismo llamó el Hijo del Hombre, se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. O sea, María fue la madre que gestó a Jesucristo, siendo virgen por concepción del Espíritu Santo. Pero al romper la matriz de María, al nacer Jesucristo, ya María su virginidad la perdió. Y luego no solo eso, sino que tuvo 4 hermanos y al menos 2 hermanas. Los judíos eran de tener mucha descendencia, al menos 2 hermanas. Porque dice, no están sus hermanas entre nosotros, Marcos. Mateo dice algo muy similar, pero bueno, hasta aquí para romper el mito este de María. Que no viene esto a causa de María, de esta mujer. Una mujer muy especial porque fue elegida por Dios nada menos para este acontecimiento tan especial. Una mujer sin duda muy especial, pero una mujer pecadora al fin, porque ella misma decía y dijo, me regocijo en Dios mi Salvador. Si necesitaba un Salvador es porque era pecadora. Eso fue cuando visitó a Elizabeth, su prima, y bueno. No nos vamos a desviar. Luego, acerca de la genealogía de Jesús hombre, las referencias que dan la declaración de fe son Romanos 1, 3, 4 y 9, 57. Romanos 1, 3, 4 y 9, 5 y 7. Que dice Romanos 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, o sea, Dios mismo, con poder, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu que lo engendró, por la resurrección de entre los muertos. O sea, Hijo de Dios con poder, ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó de los muertos, o sea, Jesucristo al ser impecable no tenía razón de quedar muerto, quedar en la muerte. Él venció la muerte y venció a Satanás. Luego Romanos 9, 5 y 7 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ni el versículo 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Los patriarcas a los que se refiere Pablo son Isaac y Jacob, que después fue llamado Israel. Esto lo vemos en Génesis 21, 12, Romanos 9, 7 y Hebreos 11, 18, si lo quieren anotar para después consultar. Pablo aclara sobre la descendencia del linaje escogido como pueblo de Dios o la línea piadosa. Recuerden que desde Génesis 3:15 se abren
dos frentes en la humanidad, una línea piadosa que es la línea de Set y una línea que son los hijos de Satanás, que es la línea que encabeza Caín. Eso perdura, tal vez un día se los pueda explicar para que ustedes sepan, va perdurando a través de las generaciones hasta el día de hoy. La última muestra de eso fue Jesucristo. Entonces, la lucha entre Jesucristo y Satanás es la lucha entre Jesucristo y los religiosos judíos. Esta es la última gran división. Recuerden que Jesucristo les dijo a los judíos: ustedes son de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Hay dos líneas que permanecen y permanecerán. O sea, la línea piadosa, los que serán redimidos, los que serán convertidos a Cristo, hasta que el último sea puesto como estrado de sus pies, dice la Escritura, y la línea que va a condenación y que desde siempre es así y será así. Entonces, en Isaac te será llamada descendencia. Recuerden que Abraham tuvo dos hijos. Como no podían esperar al hijo de la promesa porque parece que no le creyeron del todo a Dios, Abraham y Sara, Abraham, por inducción de Sara, tuvo un hijo con su sirvienta Agar, que fue Ismael. Pero este no fue un descendiente con todas las credenciales para ser heredero de nada de parte de Dios. O sea, luego vino Isaac por la promesa de Dios. En el cumplimiento del tiempo, Dios cumple con su promesa y Sara tuvo un hijo que fue Isaac. Y en Isaac fue llamada descendencia de la cual viene nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver, vayan a Mateo. Cuando empieza Mateo, dice en el capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. O sea, el primer ser humano engendrado después de Abraham, ¿quién fue? Su hijo Isaac. Y de Isaac hace una larga descripción de uno por uno de los descendientes de Isaac. Dice a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Acuérdense que Jacob, el engañador, el que después fue Israel, no era el primogénito, pero sin embargo Dios hizo algo que los judíos no pueden entender tampoco, ni pueden aceptar, que es cambiar la primogenitura de Esaú a Jacob. Y Jacob fue primogénito, aunque nació segundo. Pero bueno, ese es otro tema. En Abraham te será llamada descendencia y en Isaac te será llamada descendencia. Jesucristo viene de Isaac. Y acá está la prueba en el Nuevo Testamento, en Mateo, en la genealogía de Mateo. Eso es lo que debemos tener claro. Vamos a pasar entonces al capítulo 8, párrafo 2, pero los apartados 7, 8 y 9, que dicen: de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Estos apartados 8 y 9 hablan de la completa humanidad de Cristo y también de su completa deidad. Y ya lo comenté y lo desarrollamos en suficiente detalle, de manera que vamos a seguir en el apartado 9. Ya vimos la humanidad de Cristo, que Cristo se cansaba, que tenía hambre, que era realmente
un ser humano y también que era realmente Dios, Dios, con mayúscula. Aunque es conveniente, creo, hacer una referencia en el apartado 8 en lo concerniente a la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Leemos en Hechos 2:22 y 13:38. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y luego el 13:38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Entonces Jesucristo es Dios, no cabe ninguna duda. Luego tenemos 1 Corintios 15:21 que dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, sabemos quién es, Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, y este hombre era un hombre igual a Adán en ciertos aspectos, pero muy superior. Este era Jesucristo. Y luego tenemos 1 Timoteo 2:5 que dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bien, acá me quiero detener un momento respecto a esta referencia bíblica. Quiero hacer una aclaración importante. En la traducción Dios habla hoy de Torres Amat. Torres Amat fue un teólogo católico romano que tradujo la Biblia. No había necesidad de que la Biblia dijera, esta es una Biblia católica y esta es una Biblia protestante o una Biblia evangélica normal, no sé cómo la quieren llamar. La Biblia, es la palabra de Dios, ya lo vimos al principio de nuestro discipulado. La Biblia es la palabra inefable de Dios e inerrante de Dios. Se toma de una sola serie de manuscritos, la Biblia Reina Valera que tenemos nosotros, aunque hay dos etapas, dos códigos diferentes, el código Sinaí. Bueno, no voy a entrar en esto porque se nos va a hacer muy largo. A mí me apasiona todo este tema, pero es largo. No hay razón para decir, esta es una Biblia católica, porque es lo mismo que decir, esta es la Biblia de los Testigos de Jehová, una Biblia adulterada. Hay algo que choca cuando alguien identifica algo que es universal, como la Biblia, porque es para el hombre la revelación de Dios al hombre, y la identifica con cierto perfil religioso o cierta tendencia o cierta teología, porque sabemos que algo hay detrás de todo esto que no es normal, porque la Biblia, la palabra de Dios, es una sola. Entonces, Torres Amat toma una traducción de la Septuaginta, no se va a las fuentes, ni al código sinaítico, por ejemplo, de donde toma la Reina Valera, de ningún código de los antiguos manuscritos originales, que ya no existen, desgraciadamente, por el tiempo se deterioraron, desaparecieron, pero él toma de la Septuaginta y hace la traducción de la Septuaginta, o sea, ya toma una traducción, hace una traducción de una traducción. Esto hace que en este versículo de 1 Timoteo 2:5, pero hay un solo Dios, él lo traduce, pero hay un solo Dios, y también un solo mediador, y Torres Amat sigue con otra palabra, dice un solo mediador hombre entre Dios y los hombres. Con esto, él da lugar
no es que la Biblia no lo diga y dice que Jesucristo es un hombre y es mediador, pero hay otra palabra que sigue a hombre en el griego original. En griego es Christos, Christos, la palabra que se utiliza para hombre ahí, y significa ungido como el Mesías. Nadie más que Cristo puede obtener o puede tener o puede ostentar este título. Ungido como el Mesías. Cristo fue ungido como el Mesías. Entonces, el solo mediador que hay entre Dios y los hombres, además de ser hombre, fue ungido especialmente para una tarea, como Mesías, como Salvador, como Redentor y como sacerdote, como sumo sacerdote entre Dios y nosotros. Al respecto, no quiero comentar más porque nos vamos a ir más que lo que la Biblia Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas, que son los dos apoyos escriturales más fidedignos que podemos tomar de la Biblia. La Biblia de las Américas es la Biblia base de la Biblia de la Reforma, la Biblia de Sproul. La Biblia Reina Valera 60 es la Biblia base que toma la otra Biblia que se llama Herencia Reformada, que son las dos Biblias últimas que salieron, que adopta la Iglesia Reformada como su fuente de estudio. O sea, son dos traducciones que son extremadamente literales. La Biblia de las Américas, una cuestión que tiene es que adapta el lenguaje un poco más, más latinoamericano, no es tan al estilo castellano. No habla de vosotros, sino habla de ustedes, por ejemplo. Y cuando nombra Jehová, la Biblia de las Américas traduce el Señor. Por ejemplo, 2 ejemplos, hay muchos más, pero es una Biblia muy fidedigna. Y lo que dicen estas dos Biblias es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, punto y aparte. Luego tenemos otra referencia de Pablo en Romanos 1, 3 y 4 que dice acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios, ya lo leímos, con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Luego viene Gálatas 4, 4 y 5 que dicen, pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Esta es la traducción de la Biblia de las Américas. Es bastante parecida a la Reina Valera 60, algunas cosas cambian solamente. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, o sea, comprara a todos los que eran de Dios, que estaban destinados a la vida eterna para recibir la adopción de hijos. Luego, Filipenses 2, del 5 al 11, es la referencia que tenemos en este párrafo. Y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas que dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, y esto la Biblia de las Américas lo pone con mayúscula, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Dios Padre. Con esto terminamos el subpunto, los apartados 7, 8 y 9 de nuestro apartado, de nuestro párrafo 2. Vamos a ver cómo andamos con el tiempo, ya estamos terminando, así que voy a hacer simplemente una referencia para una introducción al párrafo 3, que es el que sigue. Vamos a leer la declaración de fe y después les voy a dar una referencia. Los que tienen para anotar, pueden anotar, porque quiero darles una ayuda que yo, como es tan largo esto, todavía no se los di, pero ahora con lo que hemos avanzado ya, se los puedo ir dando para que ustedes vayan, digamos, repasando, estudiando, si es que tienen la voluntad de hacerlo, debieran tenerla. Todo lo que vimos hasta ahora son unas preguntas, son preguntas de estudio, porque uno puede escuchar, en todos los temas pasa, no solo en el tema del discipulado, uno puede escuchar sermones, puede escuchar enseñanzas, puede escuchar referencias, puede ir a seminarios inclusive, y escucha cosas, anota algunas otras, pero cuando sabemos que nosotros esos principios, esas cosas importantes que escuchamos, las tenemos claras? ¿Cuándo sabemos? Cuando alguien nos pregunta, cuando alguien nos hace una pregunta. Por ejemplo, una pregunta dice, liste 7 roles asociados con el Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que me los pueda decir? Siete roles asociados con nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Por eso les dejo la pregunta para que ustedes la anoten y la repasen y busquen en todo lo que estudiamos para ver dónde lo encuentran. Otra pregunta, ¿Jesús es Dios? Sí, vamos a decir, sí, Jesús es Dios. Bueno, demostrámelo, te dicen. ¿Y? ¿A dónde voy? Otra pregunta, ¿cómo es Jesús único? ¿O por qué Jesús es único? ¿Qué argumento tengo yo para decir Jesús es único? Perdón, este es un error que muchos cometemos, el que cometí yo recién, fue. Jesús no fue, Jesús es, porque Jesús es el eterno yo soy. Recuerden eso. Cuando hablemos de Jesucristo, hablemos siempre en tiempo presente, nunca en tiempo pasado. Sí podemos hablar en tiempo pasado en cuanto a Jesús dijo, por ejemplo, o Jesús hizo, o Jesús curó, o Jesús sanó, o Jesús resucitó, etcétera, etcétera. Pero Jesús siempre es tiempo presente. ¿Cómo es Jesús único? A lo mejor el domingo que viene alguien me responde la pregunta. ¿Qué oficio cumplió voluntariamente Jesús para el bien de los elegidos? ¿Qué oficio, cumplió Jesús voluntariamente para el bien de los elegidos? Bueno, hay una respuesta que ha dado Roberto, sacerdote. ¿Dónde está eso? Léame, hermano, la referencia bíblica. Usted está enfrente de una apologeta, que es un atorrante, que es un tipo que quiere desmerecer lo que dice la Biblia.
quiere desmentirlo. Bueno, y hay varios versículos más, sobre todo de la carta a los hebreos, que afirman esto, que respaldan esto. Pero es bueno que tengan ustedes una gimnasia para saber cuánto les quedó lo que escucharon, cuánto les quedó lo que anotan ahí en un cuadernito. Porque cuando le hacen la pregunta, quedan ahí, ¿dónde era? ¿Qué era lo que yo había escuchado, había leído, había visto? Después se las voy a pasar. No le quería pasar parcialmente las preguntas porque yo tengo una versión de estudio de la declaración de fe en la cual no hay comentario de la declaración de fe. El comentario de la declaración de fe lo hago yo, pero sí hay preguntas. Sí tiene preguntas al final del desarrollo de toda la declaración de fe y de los versículos. Hay preguntas que son estas, por ejemplo. Son preguntas sencillas, muy sencillas. Pero nosotros nos vamos tanto en conocer, escuchar esto, aquello, lo otro, que nos perdemos. Y esto nos ayuda ¿a qué? A sacar lo esencial de cada enseñanza, lo principal, lo que tiene la médula de la cosa. Lo importante, lo realmente importante, porque ustedes hoy encuentran, por ejemplo, a los testigos de Jehová, los arrianos que niegan la deidad de Cristo. Entonces yo tengo que poder rebatir eso fácilmente con la Biblia. Que ellos no lo quieran entender, bueno, es otra cosa. Pero aún con la traducción del mundo de las nuevas escrituras, esa que es la Biblia de ellos, con esa Biblia ustedes los pueden rebatir el argumento, aún con la Biblia de ellos. Pero hay que conocer los versículos, más o menos acordarse algunos y tener un hilo, generar un hilo en el mismo estudio que hagan ustedes, generar un hilo de razonamiento que los lleve paso por paso a hacer una demostración de la deidad de Cristo. Ya cuando leyó Roberto, Hijo de Dios ya quiere decir que Jesucristo es Dios, porque tiene la misma esencia. Un hijo no puede tener una esencia diferente a la del Padre. Así que ya con eso es una demostración, una predemostración, no sé cómo le quieran llamar, de la deidad de Cristo. Así que bueno, vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Rey de la creación, te damos gracias, Padre. Gracias por tu enseñanza, gracias por la claridad de la Biblia al respecto de tu revelación a través del Espíritu Santo y de estos santos hombres que hablaron inspirados por el Espíritu Santo y que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros hoy podamos tener tu palabra, podamos ir conociéndote cada día más y podamos ir aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que nos ayude a atesorar tu palabra, que podamos valorar tu palabra como algo precioso, como esas cosas que tanto anhelamos muchas veces y que son cosas que son huecas, vacías, vanas, porque son cosas del mundo. Ayúdanos a que tu palabra sea lo más valioso para nosotros. Ayúdanos a aprender de tu persona, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su obra maravillosa y única en nuestro favor, a entender, Padre Santo, de que la religión no lleva a ningún lado porque es tendenciosa la religión. Lo único que nos salva, que nos mantiene en la línea correcta de pensamiento, es tener una excelente relación, comunión con nuestro Salvador y contigo, Padre Santo, y con el Espíritu Santo que nos ilumina la mente y el corazón. Te damos gracias en este tiempo, pedimos tu bendición de principio a fin del culto, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.